Muy bien. Sí les voy a pedir un favor gigante en la medida de lo posible, salvo a alguna emergencia nacional, alguna cosa, pero que sea este, de, de urgencia universal. Por favor, enciendan las cámaras. Listo. Ok. Vamos a empezar con el principio de todo este proceso de formación para la recepción de sus sacramentos de iniciación cristiana. A mí me gusta siempre que empecemos por lo más importante, por lo más básico y por lo más elemental. Quizás algunos de ustedes dirán, oye, estás un poco cargoso, fastidioso, eh, pero por un bien común, yo voy a asumir que ustedes en la vida han escuchado hablar de Dios. Voy a asumir que no sabemos nada. Voy a asumir que el conocimiento que tenemos es bastante básico. Poco a poco ustedes se van a dar cuenta que voy a ir incrementando un poco el grado de profundidad, el grado de enfoque que vamos a tener sobre los temas que hacen parte de la catequesis. Entonces, quiero empezar por lo primero y más importante. Tengo entendido que todos los que estamos aquí creemos en Dios, ¿verdad? Hugo cree en Dios, Catherine cree en Dios, Anabel cree en Dios, Verónica cree en Dios, Keila cree en Dios, Rosana que está conectándose, cree en Dios, y Ariana cree en Dios. La pregunta es, ¿por qué creemos en Dios? El objetivo de esta primera clase es que, a ver, muchas veces somos católicos porque me lo inculcaron de pequeño, soy católico por costumbre, soy católico por tradición, porque mi mamá me obligaba, porque si no iba a misa el domingo me reventaban un zapatillazo en la cabeza, pero no nos hemos puesto algunas ocasiones a cuestionarnos a nosotros mismos la razón por la cual somos cristianos. A veces somos creyentes porque así me enseñaron. Y en otras circunstancias llegamos a ser creyentes en contextos complicados. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que busca a Dios solo cuando está complicado, solo cuando está con problemas, solo cuando está en dificultades, solo cuando se siente arrinconado en la vida. Ay, sí, ay, Diosito, aquí estoy, yo soy de nuevo, tu guerrero aquí comunicándose contigo. Pero mientras tanto, en tiempos de bonanza, en tiempos de bienestar, ahí sí, olvídate que existe un Dios, ¿ya? Solamente vamos a misa de Navidad, misa de fin de año, cuando se muere alguien, y esto es, ¿ya? Pero lo que sí nos va a englobar a todos es que definitivamente todos creemos en Dios. Lo que me gustaría escucharlos ahora a ustedes es que por lo menos dos personas me den su punto de vista por qué creen en Dios. Entonces, a ver, Catherine, usted que está de nueva, que no nos conocimos la semana pasada, ¿por qué cree usted en Dios? Yo creo en Dios porque existimos nosotros. Porque Es algo, existimos nosotros. Ah, qué bonita respuesta, porque existimos porque nosotros. Dígame, ¿qué más? si sin Dios no fuera posible todo lo que tenemos también. Ok. Por eso yo creo en Dios. O sea que su lógica es, dado que existimos nosotros y la existencia de nosotros es una cosa inexplicable, entonces definitivamente creo en Dios, porque debe haber alguien más pilas, más inteligente que nosotros, capaz de hacer algo como lo que somos las personas, ¿no? ¿Sí? Ok, muy bien, me gustó su respuesta. Verónica, ¿por qué cree en Dios usted? Creo que la cogí en roja. Está viendo la novela turca. No, solo que tengo una bebé pequeñita y aquí estoy entre cuidarla y la clase. Ah, ya. Este, bueno, yo bueno, por la fe que tengo, no sé cómo explicarlo, o sea, yo siento que tengo una necesidad de creer en alguien, obviamente alguien nos creó, creó este mundo, creó todas las maravillas que tenemos. Entonces, y yo siempre que a pesar de no ser tan apegada a la religión como tal, pero para mí Dios siempre está presente en mi vida, entonces cada vez, y no solo cada vez que lo necesito, igual siempre hasta para agradecerle como todos los días, pero yo siento que Él está a mi lado, entonces yo creo, tengo fe de eso, de que Él siempre me bendice, de que Él siempre me acompaña,
Y no sé, tal vez desde chicas como nos han enseñado, entonces ya uno ha crecido con eso y en el transcurso de la vida vamos viendo que efectivamente hay un Dios que existe y que todo lo puede y eso. Ok, muy bien. Me parece dos respuestas muy buenas. Gracias, Verónica. Ahora, el común denominador es que es como que no tenemos una respuesta objetiva respecto del por qué creemos en Dios. Porque probablemente si yo le pregunto a Hugo, le pregunto a Keila, a Anabel, a Ariana, a Rosana, quizás cada uno me va a dar una respuesta diferente. ¿Qué pasa cuando en una reunión como ahora de 8 personas, 7 personas dan distintas respuestas respecto de un tema? ¿Qué quiere decir? Que ese tema en particular tiene un enfoque subjetivo. ¿Qué significa que algo sea subjetivo? Que algo sea subjetivo quiere decir que no es una verdad absoluta, sino que va a depender de la opinión y percepción de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo en este momento puedo decir, ¿qué opinan ustedes? ¿Hace calor o hace frío? Aquí Verónica, que está al pie del aire acondicionado ahí congelándose, dirá, yo estoy perfecta, o sea, estoy con un clima agradable. Hugo quizás me diga, no, yo acá estoy que me muero de calor. Anabel me dirá, no, yo estoy acá con ni tan frío que me enfrío, ni tan caliente que me caliento. Estoy más o menos bien. Pero si se dan cuenta que es una opinión muy subjetiva, cuando más o menos todos nosotros que vivimos dentro de un territorio, llamémosle provincia del Guayas, la temperatura en este momento en la provincia del Guayas es de aproximadamente 29 grados. Con lo cual, si 29 grados es una información objetiva o subjetiva, es objetiva porque es un número, 29 grados, eso es lo que marca la temperatura. Pero ¿por qué razón, ante una realidad objetiva como es la temperatura, yo puedo tener respuestas subjetivas respecto de ese mismo hecho objetivo? No sé si los mareé. ¿Cómo puede suceder que ante una realidad objetiva podamos tener percepciones, opiniones o ideas subjetivas? Como les acabo de mencionar, cada uno tendrá una percepción distinta de la temperatura, del calor en este momento. ¿De qué va a depender? Del calor corporal, va a depender de la sensación térmica, va a depender de muchos factores. Cuando un tema en particular en la vida tiene muchas opiniones, es porque ese tema en sí no representa para la persona una verdad absoluta. ¿Cuál es el ejemplo de una verdad absoluta? Por ejemplo, yo digo, ¿esto qué es? Es un teléfono, ¿ya? Es un iPhone, Pro Max, etcétera. Es imposible que Hugo me diga, no, para mí eso es un Android. Yo diría, a ver, hermano, o sea, sí, está bien, todo chévere, me encanta la libertad de expresión y todo, pero puedes decirme lo que quieras, pero esto es un iPhone, ¿ya? O que yo diga, ¿qué es esto? Esto es una pluma, ¿ya? Esto es una pluma. Y todos aquí estarán de acuerdo que eso es una pluma. Ahora, Catherine podría decir, eso es una pluma, pero escribe feo. Keila podría decir, esa es una pluma y escribe muy bonito. ¿Sí se dan cuenta por qué la opinión cambia? Porque ya no estamos hablando sobre la naturaleza del ser de esto, que es ser pluma. Ya estamos hablando sobre un atributo. Y ciertamente los atributos, en la mayoría de los casos, de las personas, cosas o animales, sí son subjetivas. Yo puedo tener un perro chihuahua y yo puedo decir, ay, qué hermoso, qué lindo, qué bello. Y puedo decir, qué feo ese perro, horrible, chiquito, terrible, ¿no? Y va a depender. Pero en lo que no podemos discutir y en lo que no podemos generar debate es que eso es un perro. En eso estaremos de acuerdo, ¿ya? Ahora, aquí hay dos temas. La primera es que yo les hice la pregunta, ¿por qué creen en Dios? Y ciertamente estamos frente a una realidad objetiva, frente a una realidad objetiva que tiene un sentimiento, una emoción y una percepción de carácter subjetivo. Subjetivo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una realidad como esta, que tenemos una realidad objetiva
pero un sentimiento, una opinión, una idea o una adhesión de tipo subjetiva, entre subjetivo y objetivo, ¿qué tendríamos que priorizar? Lo objetivo. Y a partir del objetivo, tratar de construir una idea, un conocimiento, una opinión lo más objetiva posible. ¿Se entiende? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso que les puse, hay un perro chihuahua, para mí es un perro hermoso, Catherine dice, ay, no, qué perro tan feo. Ok, está bien. Para no tener esa diferencia de opiniones, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Ok, establezcamos un parámetro. ¿Qué hace que un perro sea bonito o que sea feo? Como por ejemplo, en las personas. Durante mucho tiempo se ha hablado de que, por ejemplo, la mujer, las medidas perfectas de la mujer son 90, 60, 90. ¿Quién dice? Ciertamente, en algún momento alguien se debió inventar eso para decir que, ok, las mujeres que se acercan a este parámetro las vamos a identificar como mujeres atractivas, guapas, no lo sé. Pero para poder convertir una realidad tan subjetiva como decir si una mujer es guapa o no, pese a que yo creo que todas son guapas, todas tienen su atractivo, pero debieron inventarse un parámetro objetivo. Ahora, volvamos al caso inicial. ¿Dios es una realidad objetiva o subjetiva? Es una realidad objetiva, ¿ya? Es una realidad objetiva. Es como que yo diga, la existencia de Catherine es una realidad objetiva o subjetiva. Es subjetiva. Aquí todos la estamos viendo. Ella está ahí. Yo no puedo decir, no, para mí Catherine no existe. Hermano, abre los ojos, está ahí. La estamos viendo. O sea, objetivamente ella existe. ¿Y cuáles son las realidades inherentes a su existencia? Es que Catherine es mujer, que Catherine es persona, que Catherine tiene alma, ¿ok? Y que Catherine se llama Catherine. Luego, podríamos discutir sobre los atributos de Catherine. Catherine es mal genio, Catherine es chévere, Catherine es barcelonista, Catherine le gusta la cerveza, no lo sé. Podríamos discutir sobre atributos respecto de Catherine. Pero para poder determinar, por ejemplo, si yo quisiera decir, quiero saber si Catherine es buena o mala persona, es algo un poco subjetivo. Para poderlo volver objetivo, ¿qué tendríamos que establecer? Reglas y parámetros para determinar cuándo una persona es buena o cuándo una persona es mala. En este sentido, Dios es una realidad objetiva, porque estamos de acuerdo que existe, ¿ya? Ahora, la razón por la cual yo creo en Dios es ahí donde nos vamos a meter en este problema, en este curso de formación de catequesis. Vamos a discutir sobre las razones, los parámetros y los elementos objetivos que nos permitan a nosotros conocer a Dios, amar a Dios, identificar a Dios y la parte más difícil, entender lo más posible la existencia de Dios. Es decir, una realidad objetiva desde nuestra realidad subjetiva, tratar de llegar y conectarnos con algo que se llama verdad. El concepto de verdad. ¿Cuándo podemos decir nosotros que algo es verdad? Cuando es algo inmutable, innegable. Es como que yo diga, para mí 2 más 2 es 5. A ver, espérate, es una percepción mía, pero hay una realidad objetiva. La verdad es que 2 más 2 es 4. Aquí, en Japón, en la China, en Rusia, en Estados Unidos, en Argentina y en cualquier lado. Entonces, siempre es importante que aprendamos a identificar las realidades objetivas y cómo nosotros abordamos esas realidades objetivas de la forma más objetiva posible. Porque, por ejemplo, Verónica dijo algo muy interesante, ¿no? Dijo, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, a pesar de que, a pesar de que eh, no estoy tan así como que muy practicante, muy frecuente, pero yo creo en Dios. Pero ella a su vez manifiesta una afirmación objetiva. Ella dice, pero yo sé que Dios está conmigo, pero yo sé que Dios está aquí. Yo le haría una pregunta. Y ojo, Verónica, por si acaso la uso de ejemplo. Yo le haría la pregunta a Verónica.
Ah, Dios está con usted. ¿Y cómo sabe? Ella probablemente me diga, porque yo lo siento. Ya, ¿qué siente? Y ella me dirá, yo siento felicidad, yo siento gozo, yo siento alegría, yo siento algo que me llena por dentro, pero y a lo mejor es porque está enamorada de su esposo y es eso lo que siente. O a lo mejor está enamorada de su hijo y eso es lo que siente. O a lo mejor como el clima en el que usted vive es bonito y eso es lo que siente. Entonces, vamos a tener que necesariamente decir, a ver, ¿qué significa que yo estoy con Dios o que Dios está en mí o que yo de alguna manera u otra estoy vinculado a Dios desde un punto de vista objetivo? Objetivo. Y ahí ustedes se darán cuenta que a lo largo de toda la catequesis yo siempre voy a profundizar en la parte objetiva de las cosas. Porque si no, podemos caer como nuestros hermanos evangélicos que dicen que lo único importante en la vida es recibir y aceptar a Cristo como tu Salvador personal, ¿ya? Que no hay que ir a misa, que lo que hay que hacer es orar directamente con Dios. Escúchame una cosa, pero cuando yo converso con alguien, yo necesito hablar, pero necesito también tener la certeza que me están escuchando, ¿ok? ¿Y cómo es la forma que nosotros podemos tener la certeza de que Dios nos está escuchando? No seamos exigentes, no esperemos que se abran los cielos y una voz desde arriba diga, hola Keila, yo te estoy escuchando, háblame que soy el Señor tu Dios. No, o sea, tampoco esperemos eso. Pero aquí voy a recalcar algo que siempre caen nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos evangélicos y en general los protestantes. Siempre dicen, yo creo en Jesucristo. Yo no creo en la Virgen, yo no creo en la iglesia, yo no creo en el sacerdote, yo no creo en el Papa, yo no creo en nada, yo creo en Dios. Creo en Dios a mi manera. Está muy bien, pero es que hay un problema. Cuando uno vive en su casa y uno ama mucho a su mamá, ¿cuál es la realidad objetiva? Que tienes una mamá, ¿ok? La pregunta es, ¿tú crees en tu mamá? ¿Crees que tu mamá existe? ¿Crees que tienes una mamá? Sí, yo creo que tengo una mamá, está ahí, yo la veo, está caminando por ahí, está chévere, se sonríe, está muy bien. Y eso te hace buen hijo, porque hasta donde yo sé, para ser buen hijo, no solo hay que creer que mi mamá existe o que mi papá existe, sino hay que creerle a lo que mi mamá y mi papá dicen, trasladado a la realidad. Basta con creer en Jesús. Hay que también creerle a Jesús. Porque una cosa es decir, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús existe, yo creo que Dios existe, está todo bien. Pero si crees en Dios, tienes también la obligación moral de creer en lo que Dios quiere para tu vida. Y ahí podemos entrar nuevamente en un mundo subjetivo. ¿Cómo rayos me entero lo que Dios quiere para mi vida? No esperemos que el cielo se abra, que salga la voz desde el cielo, baje una palomita y nos diga, Verónica, yo lo que quiero es que tú hagas esto. No, eso no va a pasar. Entonces, de algún modo u otro, ahí es cuando nosotros tenemos, ok, para poder llevar una vida coherente desde el punto de vista cristiana, no hace falta con meterle corazón, hay que meterle cabeza también. Entonces voy a tener que estudiar un poco, voy a tener que conocer, preocuparme por aprender, preocuparme por conocer. Muchos dicen, yo hablo con Dios, yo hablo con Dios. A ver, tú le hablas a Dios que es diferente. Tú le hablas a Dios que es diferente. Decimos, por ejemplo, que esto es palabra de Dios, que es la Biblia, y todos ustedes la conocen como palabra de Dios. Y si algo es palabra de Dios, quiere decir que lo que está aquí escrito es algo que Dios tiene para comunicarnos a nosotros. Es decir, yo le hablo a Dios y Dios me puede hablar a través de su palabra. Pregunta, ¿leemos la Biblia? No, si la respuesta es no, entonces, hijito, ¿cómo vas a escuchar a Dios? Pues, ¿cómo le vas a escuchar lo que Dios tiene que decirte a ti? Estamos convirtiendo nuestra comunicación con Dios en un monólogo. Diosito, dame plata, Diosito, que encuentre una buena mujer, Diosito, que me gane la lotería, Diosito, que baje 10 libras, Diosito, que mi hijo no sea tan malcriado. Pero ¿y cuándo le escuchamos a Dios? Y ciertamente Dios, en su infinita bondad y misericordia,
ha puesto múltiples medios a través de los cuales Él se comunica a los hombres, a nosotros. Dios se comunica con las personas a través de muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, es a través de la Biblia. Es a través de la Biblia. Hay mucha gente que dice, ay, no, yo no creo en la iglesia, yo no creo en la iglesia. ¿Y quién fundó la iglesia? Perdóname si soy tan curioso. La iglesia la fundó Cristo. Ay, ¿cómo puedes creer en Cristo y no creer en lo que Cristo hizo? Si Cristo fundó una iglesia, no es de adorno, pues. Cristo fundó una iglesia es para que la iglesia esté puesta al servicio de los hombres. ¿Qué quieres? ¿Que el curita vaya a tu casa y te toque la puerta? Oye, vengo a verte. No, pues uno tiene que ir a buscar, eh, hablarle a Dios y escuchar a Dios. Entonces, con esta breve introducción, hablemos sobre la existencia de Dios. Dice el libro de la sabiduría en la Santa Biblia, el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículo 1. Dice, totalmente insensatos son todos los hombres que no han conocido a Dios, los que por los bienes visibles no han descubierto al que es, ni por la consideración de sus obras han reconocido el artífice. Decía un sacerdote espectacular, un curita español que lamentablemente ya falleció, el padre José Loring, decía, es que ser ateo es ser estúpido. Es que ser ateo es ser necio. Porque la Biblia dice, quien viendo la naturaleza, quien viendo la creación, ignora a Dios, es un necio. Es un poco lo que dijo Catherine al principio, ¿no? Yo creo en Dios porque veo a las personas, porque veo cómo soy yo. Yo tengo inteligencia, tengo sentimientos, soy capaz de pensar, de razonar, de sentir, de amar. Eso es una inteligencia extrema. Y para que yo tenga esa inteligencia, quien me creó a mí tiene que tener poquito más que mi inteligencia, tiene que de ley ser alguien superior a mí. Entonces, bajo ese principio filosófico, dado que el ser humano es inteligente, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién me ha otorgado a mí esa sabiduría y esa inteligencia? Definitivamente alguien con una sabiduría y con una inteligencia superior a la mía. Y si alguien tiene una inteligencia superior a la mía, ese alguien tiene una condición superior a la mía, que soy humano, con lo cual ese alguien no puede ser humano. ¿Estamos claros? Tiene que tener una condición superior a la humana, sobrenatural, porque yo hago parte de la naturaleza, yo soy creación, al igual que los perros, al igual que las plantas, al igual que las montañas, que los mares, yo también soy creación. Dios me creó, pero el que me creó definitivamente tiene que ser superior a su creación. Es como que nosotros hacemos una maqueta de ciencias naturales para el colegio y en la maqueta ponemos unas hormiguitas, ¿ya? Y para que las hormiguitas caminen un sendero y hacer un experimento. Yo, como creador de ese diseño, yo me tengo que regir bajo las leyes de las hormiguitas. No, pues yo me rijo bajo mi propia ley. Yo me rijo bajo la ley humana, porque mi ley es superior a la ley de las hormigas. Pensemos en este ejemplo y trasladémoslo según el pensamiento de un ateo. ¿Qué es lo que piensa un ateo? Y que hacen preguntas realmente tontas, y estoy seguro que alguna vez ustedes la habrán escuchado. Muchas veces los ateos dicen, ya, chévere, si Dios existe, ¿quién creó a Dios? ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Tiene lógica? Si Dios nos creó, ¿quién creó a Dios? La pregunta en sí misma tiene un absurdo. Es que Dios, al ser Dios, no puede ser creado, porque criatura viene de creado. Nosotros somos criaturas. Criatura viene de la palabra creado. Somos creados, somos criaturas. Dios, al no ser criatura, ¿puede ser creado? No, pues Dios es creador. Entonces ahí viene la primera cosa que tenemos que meter en nuestra cabeza para que nos haga así y nos reviente el pensamiento. Hablar del concepto de la eternidad. ¿Desde cuándo existe Dios? Desde siempre. ¿Cuándo empezó la existencia de Dios?
Fíjense, a ver, quiero, por un ratito vamos a filosofar, vamos a meternos en una clase de filosofía. ¿Cuándo empezó a existir Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Cuándo creen ustedes que empezó a existir Dios? A ver, alguien que se anime. No todos a la vez, no se peleen. Ya, ok, Keila, dígame, ¿cuándo empezó a existir Dios? Keila, ¿me escucha? Sí, buenas noches. Pregunta, Keila, ¿cuándo empezó a existir Dios? ¿Desde cuándo existe Dios? Desde que crees en él. O sea que la existencia de Dios está supeditada a lo que yo crea. O sea, por los ateos, al menos ellos como no creen, entonces para ellos es como que no existe, entonces Yo le pongo un ejemplo. Usted tiene, Keila me dijo que tenía 21. eh, 21 años. Supongamos, vámonos 21 años, 9 meses, retrocedamos en el tiempo. Keila todavía no estaba ni en proyecto, todavía no existía. Pero su mamá ya existía, su papá ya existía. Obvio. No puede ser que la existencia de los padres de Keila esté supeditada al nacimiento de Keila. Con lo cual, decir que Dios existe desde que creemos en Él es un absurdo. Dios existe desde mucho antes. Ahora, yo les quiero invitar a reflexionar en esto. ¿Qué es el tiempo? Perdón que ando un poco filósofo, pero así son estas clases al principio. ¿Qué es el tiempo? Uno dice, son las 7:48 de la noche, van avanzando los segundos, van avanzando los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años. ¿Qué es el tiempo? ¿El tiempo es algo superior a la naturaleza o el tiempo es algo que está a la par de la naturaleza? El tiempo es un invento del hombre. El tiempo finalmente es un invento del hombre. Con lo cual, el tiempo como realidad en el mundo tiene que regir a Dios o no. Definitivamente no. Dios no tiene tiempo. Muchos de nosotros cuando pensamos en Dios nos imaginamos a un señor que mide 2 metros, barbón, pelo blanco, alto, eh, ojos azules. Pregunta, ¿por qué imaginamos que Dios es una persona como nosotros? Segundo, ojo, les voy a hacer una pregunta que quizás los escandalice un poco, pero quiero que piensen, quiero que se cuestionen muchas cosas. ¿Dios es hombre o es mujer? No es ni hombre ni mujer, porque Dios no está supeditada a las características propias de la humanidad. Dios es un ser supremo, superior. Dios es una entidad, un ser. Dios es un ser supremo, al que no podemos decir Dios es hombre, Dios es mujer, Dios tiene barba, no tiene barba, tiene brazos, no tiene brazos, tiene piernas, no tiene piernas. A ver, espérate. La condición de tener brazos, piernas, cuerpo, barba, pelo, ojos, es una condición inherente al ser humano, no a Dios. Vuelvo al ejemplo de la maqueta con las hormiguitas. Yo como creador, ¿me tengo que regir bajo las normas y las leyes de las hormiguitas? Definitivamente no. Entonces, para poder entender la existencia de Dios, tenemos primero que romper esos paradigmas por sobre la existencia de Él respecto de que, uno, el tiempo no afecta a Dios. El espacio no afecta a Dios. El tiempo y el espacio son derivaciones de un concepto físico cuántico llamado la materia. Los que alguna vez estuvieron por ahí y pararon bola a las clases de física en el colegio, se acordarán cuando definían materia. ¿Qué es materia? Materia, todo aquello que se mueve bajo principios de gravedad, de fuerza nuclear, de fuerza electrostática, etc. Bueno, son cosas ahí aburridas que no sirven para nada, pero bueno. La materia es todo aquello que se rige a eso y el tiempo hace parte de la materia.
Pero la materia es creada por Dios, con lo cual Dios no puede supeditarse al tiempo humano. Dios no tiene tiempo, no tiene espacio, y al no tener tiempo, no tiene origen, no tiene principio y tampoco tiene fin. Es un ser eterno. Lo único que puede tener origen es lo creado. Con lo cual, tiene sentido que nosotros preguntamos, ¿desde cuándo existe el planeta Tierra? Eso sí podemos dar una aproximación. De hecho, la física moderna ha estimado que el planeta Tierra existe aproximadamente hace unos 17.000 millones de años. ¿Ya? Que desde cuándo existe la Luna, podemos dar una respuesta científica a eso. Pero cuando hablamos sobre la existencia de Dios, no podríamos dar una respuesta, o sea, se puede dar una respuesta, pero es absurdo tratar de dar una respuesta científica porque es rebajar la condición de un ser supremo a una condición de criatura. ¿Se entiende? ¿Cómo puedo analizar la existencia de Dios de cara a la ciencia, a pesar que la ciencia moderna ha confirmado que es imposible que no exista Dios? Yo he escuchado a muchos ateos que dicen, ay no, yo creo en la ciencia, yo creo en la ciencia, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. No sé si ustedes han escuchado eso. He escuchado también muchas personas que dicen, no, yo creo en la teoría de la evolución. ¿Ya? No sé si han escuchado eso. Yo creo en la teoría de la evolución. Otras personas dicen, no, yo creo en la trascendencia. Pero al final del día están creyendo en cosas que son creadas. No tiene sentido creer en cosas que son creadas. La fe, para ser fe, pese a que es un acto racional, corresponde a una realidad de creer sin necesariamente contar con una evidencia. Es como que yo le diga a alguien, me encuentre con un amigo y le diga, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Oye, tu mujer está allá en la esquina dándose besos con otro hombre. Y mi pana corre así, se pega el pique, correr, ¿qué pasó? Y cuando llega se da cuenta que no hay nada, pues no, y regresa y me dice, yo confío en mi novia, yo sabía que no era verdad. Pregunta, ¿realmente confía en la novia? Porque si confiara no hubiera ido corriendo. Si confiara, ni siquiera me hubiera parado bola. Entonces, eso es creer, creer sin necesariamente ver. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de, oye, creer en Dios. ¿Los hemos visto a Dios físicamente? ¿Lo hemos visto a Dios en forma de energía, en forma de espíritu? ¿Lo hemos visto a Dios en alguna forma material? No, pero sin embargo creemos en Él. Es porque hemos dado un salto de fe. Pero ojo, eso no quiere decir que somos borregos, nos tapamos los ojos y creemos en cualquier cosa espiritista que nos digan. El conocimiento de Dios es racional y se puede llegar al conocimiento de Dios vía argumentos razonables, incluso argumentos científicos. Yo he escuchado mucha gente que dice, yo creo en la teoría del Big Bang. ¿Ustedes han escuchado eso? Que hay gente que dice que creen en la teoría del Big Bang, que en algún momento en el espacio habían dos asteroides que chocaron, explotó todo y de ahí se generaron los planetas y todo esto. ¿Saben qué es lo gracioso? ¿Quién es el creador de la teoría del Big Bang? ¿Sabían quién fue el creador de la teoría del Big Bang? El sacerdote George Lemaitre. O sea, el creador de la teoría del Big Bang, teoría científica, es un sacerdote. Y de hecho, la fe cristiana no niega la posibilidad de la teoría del Big Bang. No la niega. Ciertamente, si nos ponemos a preguntar cómo hizo Dios para hacer los planetas, el sistema solar, el sol, la luna, no lo sé. Dios se puede haber valido de muchas cosas. Puede haber chasqueado los dedos así, si es que tenía dedos, pues, ¿no? O pudo haber simplemente imaginado y todo se crea de la nada, o puede emerger todo a partir de una explosión. El tema es, ¿quieres creer en la teoría del Big Bang, en el que dos asteroides se chocan y producto de la explosión se genera el universo? Entonces pregúntate quién creó los asteroides. Y así, recurrentemente, siempre vamos a llegar necesariamente a la existencia de un ser creador. Eso en filosofía se llama
principio de causalidad. Repito, eso en filosofía se llama principio de causalidad. ¿Qué establece el principio de causalidad? De que si yo cojo este celular y digo, ¿quién creó el celular? El celular, la creación del celular me va a llevar a una persona que creó esta tecnología, esta herramienta. Luego digo, ¿y quién creó a la persona que creó el celular? Y ahí me remitirá a sus padres. Y así sucesivamente puedo preguntar cientos de miles de millones de veces quién creó a este, quién creó a este, quién creó a este, hasta que yo vaya a llegar a un origen. Y cuando llegue al origen, al átomo, a la partícula más mínima inicial desde que todo empezó, la última pregunta será, bueno, ya, ¿y quién creó esta partícula? Y necesariamente vamos a llegar a la respuesta. A alguien superior a la partícula, a alguien superior a nosotros, a alguien con inteligencia superior, alguien que no está supeditado a la materia y a la naturaleza, y alguien que tiene principio de eternidad, es decir, que no tiene inicio y que no tiene fin. Ese alguien, mis queridos hermanos, es a quien el mundo cristiano conoce como Dios. El mundo cristiano y en general el mundo creyente. Es el que conoce como Dios. El ser supremo, el creador, el ser todopoderoso, el Diosito lindo y todo lo que querramos decir. Ese es el ser que todos conocemos o que todos creemos que es nuestro creador. Entonces, razones humanas para creer en Dios, como dice el libro de la sabiduría, basta con ver la naturaleza y que nos preguntemos, ¿quién es el creador de esa maravilla de la naturaleza? Estamos claros de que el creador de la naturaleza tiene que ser alguien más pilas que nosotros, tiene que ser alguien mejor que nosotros, alguien superior a nosotros. Ya, a ese alguien lo conocemos como Dios. ¿Ok? Quien mirando la naturaleza niega la existencia de Dios es un necio, con lo cual el ateísmo es una de las cosas que yo no logro entender ni entenderé nunca, ¿ya? Porque no tiene ningún sentido el no poder concebir la existencia de Dios. Entonces, estamos claros, existe Dios, hay formas de llegar al conocimiento de Dios, no solamente a través de la fe, sino a través de la razón, a través de la ciencia incluso. Pero una vez que llegamos al entendimiento de que Dios existe, ahí pasamos a un segundo nivel. Sabemos que Dios existe. Sabemos quién es este ser humano, este ser divino llamado Dios. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo voy a actuar yo siendo su criatura? Porque yo soy creado por Dios. Y si Él me creó, definitivamente tiene un rango de autoridad sobre mí. Y si tiene un rango de autoridad sobre mí, ¿cómo debo responder, cómo debo actuar y cómo debo vivir yo? Y ahí nos cogemos nuevamente el ejemplo de Verónica. Podríamos caer en la subjetividad, porque Verónica puede decir que para ella actuar bien de cara a Dios es, qué sé yo, ser buena esposa. Para Catherine, actuar bien de cara a Dios puede ser buena estudiante. Para Hugo, actuar bien de cara a Dios es ser buen ciudadano. Para mí puede ser que actuar bien de cara a Dios es ser buen hijo. Pero a ver, volvemos al planteamiento inicial. Una realidad objetiva está cayendo en una serie de realidades subjetivas. Entonces, para poder conocer la verdad, y siendo que la verdad es una realidad inmutable, no es como mucha gente al pelear, no sé si han escuchado que hay gente que dice, no, pero es que esa es tu verdad. Mi verdad es esta, es la mayor ridiculez. Porque la verdad, para ser verdad, no puede ser ni tuya ni mía, es simplemente la verdad. El hecho de que esto es un control remoto, de que esto es un vape, ya. Para ti puede ser cualquier cosa, pero esto es un vape. Pero esto que tengo aquí es una computadora. Tú le puedes llamar televisor, chévere, listo. Es como esta famosa ideología de género. No es que yo soy, yo me percibo una mujer trans. Ya, chévere, puedes mocharte lo que quieras, ponerte lo que quieras, pintarte como quieras, despelucarte lo que quieras. Pero tu ADN es o de hombre o de mujer. Puedes decir lo que quieras, no es que
yo me puse chichi, yo me corté esto, yo me hice esto, yo me alicé el pelo, yo me hice lo de acá, yo me puse esto aquí. Puedes ponerte lo que quieras, pero el ADN, los cromosomas, eso no cambia. Y mientras eso no cambie, la realidad y la verdad es que o eres hombre o eres mujer. No hay más. No hay más. Luego que tú te sientas elefante, te sientas jirafa, chévere, viva la libertad, adelante, celebro. Pero la verdad objetiva es que o es lo uno o es lo otro. ¿Ya? Entonces, es un absurdo cuando nosotros caemos en discusiones como que tu verdad y la mía. ¿Ya? La verdad es una sola. Entonces, para aterrizar el tema, de cara a Dios hay una sola verdad. Y aquí viene el desafío. Para no caer, como el ejemplo que le puse de lo que comentaba Verónica, vamos a tener que hacer un esfuerzo para conocer cuál es la verdad. ¿Qué significa ser o actuar correctamente de cara a Dios siendo criaturas creadas por Él? No puede ser que para mí ser buena criatura creada por Dios sea ser buen ciudadano, para ti sea ser buen padre. No, tiene que haber una sola verdad. Entonces, el objetivo, entre otros, de este curso de formación de catequesis es conocer la verdad, ¿ya? Conocer la verdad. Si les pudiera decir cuál es el objetivo de esta catequesis, conocer la verdad, ¿ya? Y no es una verdad porque la digo yo, de hecho, yo soy un simple instrumento, un simple insecto aquí en medio de esto, pero yo lo que hago es transmitirles algo que es verdad. No lo que yo creo que es verdad. Yo estoy convencido, seguro, y esto es verdad. ¿Ya? Entonces, el objetivo de cara a Dios es conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Conocerlo, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, amarlo y seguirlo. Cuando logramos entender este conjunto de cosas, ya no caeremos en subjetividades. Por ejemplo, y con esto termino, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. Está en la Biblia. Y ustedes y yo creemos en Jesús. Ok. Pero Jesús también dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Ouch. El que no está diciendo el que no se porte bien con el marido, el que no se porte bien con la mujer, el que no sea bueno, no, está diciendo el que no come mi carne y no bebe mi sangre. ¿Qué significa el que no come mi carne y no bebe mi sangre? El que no comulga. Así de simple. Ah, y para poder comulgar tengo que hacer el sacramento de la primera comunión, y para hacer el sacramento de primera comunión tengo que prepararme, y para prepararme tengo que estudiar, y para estudiar tengo que conocer de Dios. Entonces, por ahí es el camino. Por ahí es el camino. Y sepan ustedes, y es muy bonito porque ustedes se van a dar cuenta a lo largo del tiempo, cómo van a ir perdiendo mucha subjetividad respecto de muchos temas, ¿ya? Y ojo, aquí, y eso es otra de las garantías que yo le doy, en este curso, como es un curso para adultos, sepan ustedes que aquí no existen prejuicios para nadie, ¿ya? Esto no es la típica catequesis en la que, no, no, niña Caterín, no, niña Verónica, esto está mal, esto es pecado, tas. No, 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 a ver, aquí somos adultos, aquí somos personas que hemos vivido ya, que tenemos una vida recorrida, pero que afortunadamente y por misericordia de Dios, tenemos la convicción plena y el deseo de llegar a un entendimiento pleno de la verdad de Dios. Y eso es lo más hermoso que puede haber, ¿ya? Aquí no estoy para decirles, no ir a misa es pecado, que es pecado en efecto, pero aquí estamos para entender por qué no ir a misa es pecado. Para que a partir del conocimiento de una verdad, nosotros mismos nos demos cuenta, caigamos en cuenta de la realidad y tomemos las acciones que tengamos que tomar. Al final del día, cuando todos nos moramos, yo estaré ahí frente a Dios y Él me va a pedir cuentas, me va a decir, a ver, allá por el mes de diciembre del año 2023 te di a 7 de mis hijos para que les hables de esto.
Ahí me va a decir, a ver, esto no estuvo bien, esto no estuvo... Y a mí me van a sacar la batimadre por ustedes. Y asimismo a cada uno de ustedes le sacarán la batimadre por sus hijos, por sus hermanos, por sus padres. Y en general, Dios a nosotros nos va a calificar, a evaluar y a juzgar en cómo, mientras duró nuestra vida, hemos llevado adelante la misión de conocerlo, de seguirlo y de amarlo. Y ahí no podemos decir, pero es que Dios, o sea, según yo te tenía a mí a ti en mi corazón, porque yo rezaba una vez, cada vez que se moría alguien, yo rezaba. Y porque yo iba a misa cada vez que era Navidad, yo te tenía en mi corazón. Y Dios seguramente nos dirá, según tú, porque yo no estaba ahí. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo que vamos a hacer en este programa de catequesis es conocer la verdad, para que a partir de una verdad objetiva, podamos nosotros llegar a tener una vida lo más posible acercada o más cercana a el querer de Dios respecto de nuestras vidas. Para que nosotros seamos ese hijo, ese padre, ese hermano, ese cristiano, que no es que es bueno porque yo siento a Dios en mi corazón y porque yo creo y porque así lo siento en mi pecho y se me infla el pecho. No, sino que seamos buenos cristianos desde un punto de vista objetivo. Objetivamente, soy buen cristiano porque intento imitar el ejemplo de Cristo. Así como aquí en Ecuador se habla de, eres correísta. ¿Por qué eres correísta? Porque adhieres a lo que este señor Correa dice. Y porque un poco más y te quieres parecer a él. Ya, igualito. Eres cristiano es porque me quiero parecer a Cristo. Y para poder parecerme a Cristo, de algún modo u otro, tengo que hacer lo que Cristo mandó hacer. Imitar lo que Cristo hizo y apegar lo más posible mi vida al parámetro establecido por Cristo. Entonces, vámonos olvidando de eso de yo soy buen cristiano o yo soy buen hijo de Dios a mi manera. No, aquí hay solo una manera y la manera es la manera de Dios. ¿Y por qué es la única manera? Porque para poder llegar a la práctica correcta de algo, tenemos que caminar por un camino de verdad. Y la verdad es un camino objetivo, no subjetivo. Entonces, de alguna manera u otra, necesitamos nosotros una guía y un camino objetivo, real, para poder llegar a una adhesión más plena a la realidad de Dios. Eso, mis queridos hermanos, no los quiero torturar más. Creo que ha sido suficiente por hoy. Les agradezco mucho por haberse conectado. El día de mañana nos vemos así mismo. Yo siempre pongo el link y más o menos lo activo tipo 7:10 hasta que se conecten, hasta que se peinen, hasta que hagan todo lo que tengan que hacer. Entre 7 y 7:10 nos conectamos. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos el día de mañana. Que pasen una buena noche y que Dios los bendiga.